Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vamos a encomendarnos nuevamente a nuestro buen Dios. Padre nuestro, gracias porque nos das este día santo, este día de gozo, este día de deleite y disfrute de tu presencia, adorándote y conociéndote por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien tú nos has dado para nuestra salvación. Padre, gracias porque tu iglesia está reunida aquí, deseosa de conocer más a Cristo, más de su gloria y de ser transformados por Él. Reconocemos, Señor, que venimos ante ti necesitados como mendigos. Nuestros pecados, nuestra imperfección, nuestra falta de amor hacia ti y hacia el prójimo evidencian que todavía no te amamos como debiera ser, que todavía no reflejamos la gloria de Cristo en nuestras vidas como debe ser, que todavía, Señor, nos hace falta crecer mucho, mucho en la gracia. Por eso, Padre, te ruego que tú bendigas a tu pueblo hoy, que tú bendigas a tu iglesia hoy por medio de tu palabra. Aliméntanos, llévanos a ver la gloria de Cristo, y a los que no te conocen, conviértelos, Señor. Ten misericordia de sus almas, te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que una de las preguntas más importantes que se puede formular en esta tierra, que cada uno, por cierto, debe formularse, es: ¿cómo puedo saber si Jesús es realmente quien dice ser? ¿Cómo puedo saber si Jesús es realmente lo que dice ser? Porque creo yo, es el asunto de más vital importancia que existe en todo el mundo. Porque si Jesús es lo que dijo ser, estamos en serios problemas si no seguimos su doctrina. Y a través de los siglos muchas personas se han preocupado por este tema y trataron de encontrar pruebas de si Jesús era o no el Mesías. Hoy el Evangelio de Juan nos mostrará a un grupo de fariseos preguntándole a Jesús sobre cuáles son las credenciales que él tiene para demostrar que Él es el Mesías. ¿Cuáles son las pruebas, las credenciales que Él da para mostrar que es el enviado del Padre para la salvación de los hombres? ¿Cuáles son las credenciales que Él tiene para mostrar que es la luz del mundo? Lastimosamente, este grupo de líderes religiosos realmente no estaban interesados en analizar las credenciales que iba a presentar Jesús, por las cuales iba a demostrarles que Él es lo que dice ser, sino que ellos solamente estaban interesados en fastidiarlo, rechazarlo, ridiculizarlo y continuar por la senda de la incredulidad. Pero toda persona en este mundo tiene la responsabilidad de estudiar, investigar, indagar, conocer cuáles son las credenciales que Jesús presentó de su divinidad, de su obra de redención, porque este es un asunto de vida o muerte.
Hoy vamos a ver una vez más en el Evangelio de Juan cuáles son las credenciales de Cristo, y espero que el Espíritu Santo obre en el alma de cada uno, concediéndote el privilegio y el gozo infinito de ver en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador y al Rey del mundo, al Mesías prometido, y Dios quiera que también lo puedas ver como el juez que un día juzgará toda la tierra y delante del cual se doblará toda rodilla. Hoy vamos a ver las credenciales del Padre y las credenciales del Hijo, fundamento de nuestra fe. Y con el fin de comprender este texto, vamos a dividirlo de esta forma. Verso 13, allí Juan nos presenta a los fariseos dudando de las credenciales. Ese será nuestro primer punto, dudando de las credenciales. Verso 14 al 18, Jesús presentando las credenciales. Y versos 19 al 20, confrontados por las credenciales. Vamos a empezar con nuestro primer punto, dudando de las credenciales. Dice Juan en el verso 13, Juan 8. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Entonces tu testimonio no es verdadero. ¿Cuál fue el testimonio que Cristo dio de sí? Bueno, verso 12, Jesús había dicho, acababa de hacer una de las manifestaciones maravillosas de sí mismo, y él le había dicho a esta multitud: yo soy la luz del mundo. Esta fue una expresión o manifestación de sí mismo que tenía como fin disipar las nieblas espirituales de la gente que le oía por medio de la fe en él como Mesías y Salvador. Lastimosamente nos dice Juan que los fariseos, es decir, moralistas versados en la religión de Israel, supuestos conocedores de la Biblia y supuestos amantes de la ley de Dios, rechazan nuevamente, una vez más, las declaraciones que Cristo hace de sí mismo, y aquí lo acusan de que Él está dando testimonio de sí mismo. Y posiblemente pensando en algún texto del Antiguo Testamento como ese que dice que no te alaben tus propios labios. Ellos dicen, cuando tú das testimonio de ti mismo, caes en vanagloria, te jactas, y esto no debe ser. Cuando tú te llamas la luz del mundo, te jactas a ti mismo, y lo peor es que nadie confirma el testimonio que tú estás dando, y como nadie lo confirma legalmente, el testimonio que tú das de ti mismo no puede ser aceptado. Ellos entonces le dejan ver a Jesús que cuando él dijo de sí mismo que era la luz del mundo, este testimonio a la luz de la ley de Israel no tenía validez legal, porque según la ley se necesitaba que el testimonio que un hombre diera fuera acreditado por otros testigos. No sé si recuerdan cuando nosotros vimos Juan 5:31, que Jesús mismo dijo que si él daba testimonio de sí mismo, su testimonio no era verdadero, en el sentido de que no tendría validez según la ley. No que el testimonio que él diera fuera mentira,
sino que se requería legalmente que otro secundara ese testimonio. Bueno, si se han dado cuenta, en el Evangelio de Juan, este tema del testimonio de Cristo o las credenciales de Cristo es reiterativo. ¿Por qué razón? Bueno, porque esto era fundamental en el ministerio de Cristo, porque Él reclamaba ante el pueblo ser aceptado como el Mesías, pero esto debía ser demostrado por medio de varios testigos. Debía haber un soporte legal y real que avalara que Jesús es lo que decía ser. Jesús, entonces, en varias ocasiones, no se negó y no rechazó a mostrar cuáles son los testigos que Él tiene de que Él realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. Ya hemos visto en Juan que Juan el Bautista fue un testigo válido ante el pueblo porque él fue reconocido como profeta y Juan mismo había dado testimonio de que Jesús es el Mesías. La voz del Padre cuando Jesús fue bautizado, que dijo, y he aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia, fue otro testigo. Las obras que el Padre le dio al Cristo que hiciera son un testigo de que Él realmente es lo que dice ser. Así que Jesús, aunque es el Hijo de Dios, Dios de Dios, Salvador real del mundo, no vino a imponerse como el Mesías, yéndose en contra de los principios legales y religiosos de Israel. No, Él demostró ser lo que es usando sus credenciales. Por cierto, cuando Él envió a los 12 a predicar el Evangelio, también le dio ciertas credenciales que son las señales milagrosas, las cuales iban a ser un testigo extra de que el mensaje que ellos daban de la fe cristiana era un mensaje verdadero del cielo. Cumplía con lo que la ley decía. Bueno, recuerdan que antesito de que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, Él estaba dando una clase en el templo y esa clase fue interrumpida por unos fariseos que llevaban a una dama que la habían capturado en el acto mismo del adulterio y ellos le pusieron una trampa a Cristo. ¿Será que los fariseos estos se regresaron para nuevamente continuar con la discusión? Yo creo que posiblemente estos fariseos que se mencionan aquí, que cuestionan el testimonio que dio Cristo, son otro. Este es otro grupo que estaba en el templo. Si se dan cuenta en los evangelios, los fariseos estaban por todas partes, abarcaban todo Palestina, y cuando ustedes van a Hechos, encuentran que los aliados de la línea filosófica de los fariseos estaban prácticamente por todo el imperio romano. Me atrevería a afirmar, y disculpen por el término que voy a usar, que realmente ellos eran una plaga en su tiempo. Estaban por todas partes. Un escritor dijo de una forma certera, eran una secta muy poderosa y muy extendida. Y se podían encontrar miembros de esta secta en medio de cualquier multitud de oyentes
siempre dispuestos a plantear objeciones y buscar errores en todo lo que dijera nuestro Señor a la más mínima oportunidad. Pregunto, ¿será que esta plaga dejó de existir? No. Podemos encontrar miembros de la secta de los fariseos hoy en muchos lugares del mundo. Los encontramos en las iglesias y también en las bautistas reformadas. Los encontramos en el internet, los encontramos en Facebook, los encontramos en los blogs. Esta secta, que se encuentra esparcida y distribuida en medio de todas las denominaciones cristianas o evangélicas, esta secta continúa especializándose en dedicar mucho tiempo a escuchar predicaciones o leer libros de aquellos pastores que se convirtieron en su objetivo maléfico. ¿Con qué fin? Con un solo fin: encontrar alguna palabra, alguna frase o alguna acción o alguna declaración que les sirva de base para criticar malignamente, descalificar inmisericordiamente o condenar públicamente. Yo espero que esta congregación, si ve que alguno de sus pastores o líderes están usando el tiempo que deben usar para la edificación de la iglesia local donde nos ha puesto Dios y que es nuestra responsabilidad, si ven que estamos gastando el tiempo cultivando ese espíritu farisaico criticón, entrando a Facebook o en distintos medios para criticar a otros siervos de Dios, espero que por lo menos usen el buzón que se les puso allá y escriban allí, llamen al orden a los pastores o a los líderes para que nos concentremos en la misión particular que nos ha dado Dios, que es esta congregación. Y luego de que estos hombres dudan de las credenciales de Cristo, Juan, del verso 14 al 18, nos muestra a Cristo ratificando cuáles son las credenciales que Él muestra, por las cuales atestigua y asegura que Él es lo que dice ser la luz del mundo, presentando las credenciales. ¿Y cuáles son las credenciales que presenta aquí? Son tres. Uno, su origen y destinos celestiales. Él dice, les voy a demostrar que yo sí soy la luz del mundo y que yo puedo dar testimonio de mí mismo porque soy el único en el mundo que tiene la capacidad de dar testimonio de sí mismo y que éste sea veraz. Uno, porque mi origen es celestial y mi destino es celestial. Dos, porque yo estoy en una unión íntima con el Padre Dios. Y tres, porque hay un acuerdo perfecto entre el testimonio que yo doy y el testimonio que el Padre da de mí. Quiero que revisemos brevemente estas tres credenciales. Uno, el origen y el destino celestial de Cristo. Es una prueba de que Él es lo que dice ser y es una prueba de que Él puede dar testimonio de sí mismo y que éste sea legalmente aceptable. Dice en el verso 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé. Y esto es algo fundamental, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo
ni a dónde voy. Jesús aquí entonces lo que él dice es, miren, no pierdan el tiempo con estas vanas discusiones. Yo puedo decir una y mil veces que soy la luz del mundo y lo afirmo con plena certeza, con total seguridad, porque yo soy el único en esta tierra que tiene un conocimiento real, completo y perfecto de todas las cosas. Y aquel que tiene un conocimiento completo, perfecto y real de todas las cosas, es el único que puede dar un testimonio verdadero. Yo tengo conocimiento de mí mismo. Yo no estoy elucubrando en las preguntas que la filosofía se suele hacer. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí? Cristo nunca se tuvo que preguntar eso porque Él tenía la respuesta certera de quién era, de dónde vino, qué propósito vino a cumplir aquí y para dónde iba. Y por lo tanto Él dice, por eso yo puedo decir quién soy. Y les digo, yo soy la luz del mundo. Esto se basa en mi autoconciencia perfecta y ustedes deben entonces aceptarlo. Pero ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben de dónde vengo, ustedes no saben para dónde voy. Por tanto, la argumentación que ustedes dan para cuestionar que yo soy la luz del mundo no vale nada, porque no se basa en el conocimiento certero, pleno y real de todas las cosas. Yo sé que esto suena un poco a filosofía. Intenté encontrar la forma más fácil de explicar esto y espero que Dios me ayude. Realmente lo que Cristo les está diciendo es, miren, aunque mi gloria divina está ahora velada, nublada por este cuerpo de carne que yo tengo, aunque ahora en la actualidad no estoy ejerciendo mis prerrogativas divinas como Dios, aunque estoy ante ustedes en forma de siervo, cuando afirmo que soy la luz del mundo, digo la verdad. Lo voy a explicar de otra forma. Lo que Cristo quiere decirle a estos hombres es esto. Ningún ser humano tiene la capacidad para autenticar una relación divina. Es por eso que yo, Jesús, apelo al Padre y a mi propia palabra, porque fuera de mi Padre y fuera de mí mismo no hay nadie más a quien apelar. No existe ninguna corte más alta que el Padre y que el Hijo para certificar la verdad de algo. Lo voy a explicar de una forma aún más clara. Así como el sol no necesita que ningún otro astro del sistema solar certifique que la luz del sol irradia sobre la tierra y todo lo demás que existe en el sistema solar. De la misma forma, Jesús, siendo la luz del mundo, brilla por sí mismo y no requiere que nadie más confirme esta verdad, porque es algo palpable. A pesar de que Jesús estaba velando su gloria por medio de su cuerpo de carne, Jesús es la luz del mundo. La propiedad de la luz es que brilla por sí misma, y eso no se necesita
demostrar. No se necesita que un científico venga aquí y nos pruebe que la luz brilla. ¿Por qué no se necesita? Porque usted lo está viendo. Eso mismo es lo que dice Cristo. Y lo que Cristo dice es, si necesitan una credencial extra de que yo soy lo que digo que soy, esta credencial solamente la puede dar Dios y yo mismo, porque yo soy Dios y no se requiere el testimonio de nadie más. Pero quiero que observen algo aquí, aunque el concepto o la visión que uno tiene, o el cuadro que uno tiene de los fariseos, es que eran gente muy mala, hipócritas, falsos. Este pasaje nos muestra que los fariseos, aunque estaban equivocados seriamente y mortalmente en sus juicios sobre Jesús, los fariseos le daban mucha importancia al tema de la verdad y al tema del conocimiento. Ellos no eran de los que pasan entero, como decimos vulgarmente, no es de los que tragan entero. Ellos no eran de los que le decían sí a todo, así no hayan hecho una investigación de si aquello que se proclamaba como verdad era cierto o no, o cumplía con los requisitos que Dios puso en el mundo para que uno tenga la certeza de que algo es cierto o no. No, ellos en su lucha con Cristo no deben ser desechados totalmente al punto de pensar que solamente discutían por cuestiones malas, perversas o destructivas. Ellos también querían conocer, algunos querían conocer si lo que Jesús decía hacer era cierto o no. Lastimosamente, la mayoría de ellos no querían conocer esto, pero algunos sí. Y a lo que quiero ir esto es a una reflexión. ¿Será que el pueblo de Dios tiene ese espíritu sincero y honesto de conocer la verdad de lo que se nos está predicando? Dios quiera que su pueblo cada día sea más responsable en hacer una investigación relacionada con la verdad y el conocimiento certero de la doctrina y de las cosas que hoy día se presentan en el mundo cristiano como si fueran ciertas. Porque pareciera que en el círculo evangélico el tema de la verdad o el tema del conocimiento ya no nos importa, y esto se deja ver en que avalamos o aceptamos las cosas simplemente porque nos parecen bien. Es que todo el mundo las cree, me gustan, es que eso me hace sentir nice. Es que es lo que está de moda, es lo cool. Los filósofos de antaño y los teólogos de la iglesia estuvieron seriamente preocupados por encontrar aquellas cosas que son la verdad absoluta. Lastimosamente, y no para nuestro bien, ese espíritu inquisidor se ha perdido tanto en la filosofía como en la iglesia. Aclaro para que no se me vayan a otro extremo. No se trata de ser hipercríticos, pero sí de tener la certeza real de las cosas basados en los fundamentos de la verdad que Dios mismo puso en el mundo y en su palabra. Segunda credencial que da Cristo, su unión íntima con el Padre. Él dice en el verso 15 al 16, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Miren lo que les dice Cristo aquí.
A pesar de que ustedes, fariseos, carecen de los fundamentos y elementos necesarios para obtener un conocimiento certero, se caracterizan por hacer lo que no deben hacer, juzgar constantemente a los demás, juzgarme a mí. Y lo que Cristo está mostrando aquí es que el problema no es juzgar. El problema es que para poder juzgar necesitamos tener un conocimiento muy claro, real, verídico, completo y profundo de las cosas, incluso de las intenciones. Pero estos fariseos no tenían este conocimiento, así como nosotros usualmente no lo tenemos. Por eso Cristo les dice: fariseos, cuando ustedes se involucran en una actividad para la cual no están cualificados, juzgan mal porque lo hacen según la carne, lo hacen según las pautas del mundo, según las apariencias externas. Es como si Cristo les dijera: fariseos, ustedes me evalúan a mí, evalúan mi misión según lo que ven con sus ojos. Se jactan de despreciarme porque ante ustedes carezco de grandeza y dignidad externa. Pero ustedes, al juzgar usando un patrón tan falso, no pueden ver belleza en mí, no me pueden ver como el enviado del Padre, no me pueden ver como el Rey del mundo, sino que me han etiquetado como un impostor. Pero todo esto es el resultado de vuestros malos juicios por vuestro nulo conocimiento. Y esto nos lleva, mis hermanos, a experimentar gran dolor y preocupación por aquellos que entre nosotros, el pueblo de Dios, toman a la ligera la función de juzgar. Porque Cristo mismo, quien tiene en sí el conocimiento pleno y real de todas las cosas, Él dice que no juzga tan frecuentemente como lo hacían estos fariseos, y Él sí que lo podía usar. Y por eso es que Él dice: fariseos, oigan, aunque yo, por mi perfecto conocimiento de mí mismo y de los demás, soy capaz de juzgar, yo no juzgo a nadie. No vine para juzgar, vine para salvar. Y luego dice: no obstante, aún si resulta inevitable que yo juzgue a causa de la dureza del corazón del hombre, de modo que aunque vine para salvar, deba juzgar a algunos, les digo, mi juicio es verdadero, mi juicio es genuino, mi juicio es real, porque no solo es mi juicio, no solamente está en armonía con la voluntad de Dios, sino que es un juicio en el cual se une Dios el Padre y yo. Bueno, no sé si nosotros, cuando juzgamos al resto, podemos estar plenamente convencidos que Dios me acompaña en ese juicio. Ahora, lo solemne que nos deja ver aquí del juicio del Hijo es que este es un juicio hecho con base en la unión inseparable que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, y esa es la tercera credencial que presenta Cristo: el acuerdo perfecto entre su propio testimonio y el del Padre. Dice Jesús en el verso 17 y 18: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio
de mí. Cuando él dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, algunos expertos en griego y algunos como Juan Carlos Rail creen que este versículo puede ser traducido así. Dice él, yo, el gran yo soy la persona que da testimonio de mí y también el Padre. Y lo que Cristo quiere decir es, si Él, como Hijo de Dios, y el Padre dan testimonio de que Jesús es la luz del mundo, y si el Padre y Él son testigos plenamente confiables, entonces, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos deben creer ese testimonio. Él dice, en vuestra ley, o sea, dando a entender en esa ley que ustedes tanto aman, que es mi ley, que es la ley que yo di, dice que si dos personas en un juicio, dos personas obviamente confiables, testifican en contra de otro, la ley declara culpable al tal porque hay dos testigos fiables que dan prueba de que él es culpable. Esto era un asunto tan serio en Israel que las personas podían ser llevadas a la muerte si habían dos testigos fiables en contra de él. Dos testigos y lo iban a lapidar. Aunque los fariseos no pueden acusar a Cristo de que da un testimonio inválido, ilegal, porque Él está cumpliendo con lo que la ley decía, que se necesitaban dos testigos, y ya Cristo los muestra, Jesús lo que les está diciendo es esto. Si la ley acepta el testimonio de dos hombres falibles y mortales, ¿cuánto más se debe aceptar el testimonio de dos personas de la Santísima Trinidad? Si ustedes aceptan el testimonio de dos testigos mortales y lo aceptan como fidedigno, pido que se den cuenta de que existen dos testigos de mi naturaleza y que estos dos son yo mismo, el Hijo eterno, y el otro testigo es el Padre, a quien ustedes llaman Dios, el cual me ha enviado al mundo y el cual siempre está dando testimonio de mí. Ese Padre testificó por boca de los profetas, y ese Padre testifica por medio de las obras que yo hago. Así que si aceptan el testimonio de dos hombres, con mucha más razón deben aceptar el testimonio de dos personas que son Dios, pero que no son dos dioses, sino un solo Dios. En el fondo, lo que Él les quiere decir es, miren, no sean tan torpes. El testimonio que yo doy y que Dios Padre da no puede ser falso, porque la Biblia dice que Dios no miente y que Dios no puede engañar a nadie, porque Él es infinitamente sabio. Dios no puede engañarnos porque Él es infinitamente fiel a sí mismo y a sus promesas de misericordia. Ahora Juan nos muestra cómo reaccionaron estos hombres ante las credenciales que presentó Cristo. Y este será nuestro último punto, tercer punto principal. Confrontados por las credenciales. Miren lo que dice el verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ellos fueron confrontados por las credenciales que da Cristo. Pero ellos habían empezado el camino más mortal en el cual el hombre se puede empeñar en este mundo, que es el camino de la incredulidad. Ellos habían visto los milagros de Cristo.
Ellos habían escuchado la enseñanza de Cristo. Ellos habían visto la gloria moral de la santidad de Cristo. Ellos no debían tener dudas de que lo que Él decía hacer es lo que Él era, que Él no era un charlatán, que no era un mentiroso, que sus palabras eran palabras de vida eterna. Ellos sabían eso, pero ellos más bien se concentran en buscar la forma, así sea por medio del sarcasmo, por medio de la burla, para rechazar al Salvador del hombre. Y por eso es que ellos dicen: ¿dónde está tu Padre? Esto implica burla, implica sarcasmo. Pero Cristo responde atinada y confrontadoramente y les dice: muchachos, yo sé cuál es el problema que ustedes tienen y del cual no quieren ser conscientes. Ustedes no me conocen a mí porque me juzgan mal, y asimismo tampoco conocen a Dios el Padre. Ustedes van rumbo a la destrucción eterna porque se han empeñado en andar por la senda de la incredulidad. No hay otro camino para conocer a Dios, sino es solamente por medio de Cristo. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. No me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Ahora, no vayan a interpretar esto como xenofobia. Lastimosamente, el pueblo judío ha continuado por 21 siglos caminando cada vez más y adentrándose cada vez más en la senda de la incredulidad contra el Cristo. El pueblo judío, no digo todos, se ha especializado durante estos 21 siglos, especialmente sus líderes religiosos, en buscar argumentos para rechazar al Mesías Dios. Y lo más terrible es que hoy día están influenciando, como Hechos nos muestra que pasaba en el siglo I, y como Pablo nos deja ver en las cartas a los Gálatas, y como el libro de los Hebreos nos muestra, la mayoría de los líderes religiosos judíos de hoy día están influenciando a muchos gentiles incautos, quienes luego de caminar algún tiempo en la senda de la fe cristiana, están siendo atrapados por las sectas judaizantes. Hoy día se les llama volver a las raíces hebreas de la fe cristiana, pero eso no es más que judaísmo disfrazado. Se hacen llamar mesiánicos, pero esto no es más que una fachada para solaparse en medio del pueblo cristiano y para entrar y poco a poco influenciar a algunos cristianos para que empiecen a despreciar a Cristo como lo que Él realmente es, el Hijo de Dios, Dios de Dios, y así terminan perdidos en la incredulidad y finalmente perdidos en el infierno eterno. Lo que Jesús quiere decir aquí es: yo soy la revelación del Padre. El Hijo es la única y exclusiva revelación del Padre a este mundo, y esta es una doctrina fundamental en los evangelios. Nadie ha visto a Dios nunca, el Hijo le ha dado a conocer. Eso es fundamental que todos crean si es que quieren ser salvos. Ahora, los fariseos se jactaban de conocer a Cristo. Ellos decían: sabemos cómo se llama tu padre, sabemos cómo se llama tu madre, quiénes son tus hermanos y sabemos dónde vives. Pero realmente ellos no lo conocían.
O al menos no lo conocían en el sentido correcto, porque no querían aceptar su misión divina, su origen celestial, su unión con el Padre. El que no acepta esto podrá citar todas las enseñanzas éticas de Cristo, pero no lo conocerá en el sentido correcto. Y concluye Juan, y concluyo yo ya, diciendo en el verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Solo quiero que notemos dos cosas aquí. El lugar de las ofrendas era posiblemente el sitio más concurrido por el pueblo. En este sitio podían entrar los hombres y las damas. Realmente era un sitio populoso. Se cree que tenía como especie de 7 trompetas a través de las cuales se depositaban las ofrendas, y en cada cofre estaba especificado para qué eran esas ofrendas. Pero este sitio se cree que estaba al lado del sitio donde se reunían los líderes de Israel. Así que posiblemente este consistorio estaba oyendo lo que dijo Cristo. Y a pesar de que ellos posiblemente oyeron lo que él dijo, dice Juan que no lo arrestaron. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. Porque nosotros, como hemos dicho, somos inmortales en esta tierra y nadie nos podrá hacer daño hasta que llegue el día determinado por Dios para cada una de estas cosas. Cuando Cristo dio una de las declaraciones más grandiosas que dio de sí mismo, y él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no lo hizo en oculto, sino que buscó el sitio donde todo el pueblo podía escucharle, porque él vino con ese fin, ser luz, y él dijo que la luz no se oculta, sino que la luz se expone para que todos puedan verla. Deseo terminar con unas breves aplicaciones, y especialmente hoy voy a dirigirme a mis amigos. Amigo, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, si no conoces a Cristo y no le sigues, no puedes conocer a Dios. Y esto significa que si no conoces a Dios, no puedes tener comunión con Él. Y al no tener comunión con Él, no tendrás satisfacción ni felicidad real, ni en este mundo, ni en la eternidad. Amigo, yo sé que en el mundo tú escuchas a muchas voces afirmar que hay muchos caminos a través de los cuales se puede ir a Dios. Unos dicen que es Buda, otros dicen que a través de Mahoma, otros dicen que por medio del misticismo. El catolicismo dice que por medio de la Virgen, de una Virgen que se inventaron ellos, porque no es la que nos dice la Biblia. Otros creen que por medio de la filosofía, el cuarzo, la nueva era, etcétera, usted puede ir a Dios. Pero te quiero decir con base en lo que dijo aquel que tiene la autoridad acreditada del Padre para decir la verdad. Te quiero decir, amigo, nada de esto te llevará al Padre. Nada. Solo en Jesús, solo en Cristo podemos hallar al Padre. Solo en Jesús podemos conocer al Padre. Solo en Jesús podemos adorar al Padre. Amigo, no pierdas más el tiempo en una búsqueda infructuosa y dañina. Jesús vino a este mundo y Él dijo:
yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, Jesús es el único que pudo decir eso, porque Él vino del cielo, del seno del Padre, y el Padre testificó esto. Amigo, tú has juzgado a Cristo según la carne, y piensas que porque no puedes someter su existencia o lo que Él dice ser al método científico válido hoy día en medio de los hombres. Y tú crees que porque la vida de Cristo, sus obras, su resurrección, no caben en tu lógica racional, entonces Él no debe ser real. Amigo, si tú eres humilde, si aún queda en ti algo de humildad, debes reconocer, conforme a lo que hemos visto, que tú no tienes la capacidad para juzgar a Dios. Pero te voy a decir esto, tú no tienes la capacidad para juzgarlo a Él, pero un día Él te juzgará a ti. Y no tendrás oportunidad para cambiar de opinión sobre Él. Cuando Él venga como juez, será demasiado tarde para ti. Así que, amigo, te invito para que te dejes juzgar ahora por la perfecta santidad de Cristo, y cuando la veas, verás tu propia pecaminosidad y entonces experimentarás la necesidad que tienes de Él. Sabrás por experiencia propia que Él es real. Y si vienes a Él y te arrepientes, podrás sentir su amor y experimentar su transformadora presencia. Miren, muchos viven y mueren en una especie de niebla. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos ofrecer una respuesta satisfactoria? Miren, hay cientos que abandonan esta vida en la más absoluta incertidumbre. Hermano, que no haya nada incierto con respecto a nuestra salvación del mundo. Jesús es la luz del mundo y Él está a nuestra disposición si le seguimos humildemente, si ponemos nuestras almas en sus manos, si nos convertimos en sus discípulos, tendremos la seguridad eterna de que estamos en Él y no vamos a malgastar nuestra vida como hacen miles, dudando, argumentando, cuestionando y razonando. Lo único que te digo, hermano, como conclusión de lo que hemos visto no pierdas el tiempo en esas cosas. Lo único que debes hacer es seguirlo. Síguelo y te vas a dar cuenta que Él es lo que dijo ser. El niño que dice que no aprenderá nada hasta que sepa algo, entonces jamás aprenderá nada. El hombre que dice que debe entenderlo todo antes de convertirse en cristiano, le sucederá una cosa terrible: morirá en sus pecados. Comencemos por seguir y entonces hallaremos y experimentaremos la luz.